Bien, pues estábamos diciendo que si nosotros estamos utilizando un stream writer como destino o estamos utilizando un char array writer, tened en cuenta que al final el resultado va a ser o bien un array de caracteres o bien un string. En cualquier caso, ese destino donde está es en la propia memoria del equipo. Por lo tanto, meter un buffer lo único que va a hacer es complicar las cosas. Meter retardo. ¿De acuerdo? Si sucede todo lo contrario con FileWriter, el resultado de un FileWriter no está en la memoria del equipo, sino que está fuera de la memoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se gana es rendimiento. Se reduce el número de escrituras físicas. Pero si lo que escribís lo estáis escribiendo ya en memoria, meter un buffer no os arregla nada, os complica. Luego, en este tipo de casos, nosotros no crearemos un buffer writer. ¿De acuerdo? Sí seguiremos creando un print writer. Que crearemos a partir del print writer, donde su flujo subyacente es el stream writer. ¿De acuerdo? Luego, si el destino de lo que nosotros escribimos está en memoria, no tenemos que meter buffer. ¿De acuerdo? Si no tenemos que meter buffer, aquí, si recordáis, antes si utilizábamos buffer teníamos que hacer un clus, ahora no tenemos que hacer clus, porque no hay buffer. ¿De acuerdo? Ahora nosotros directamente mandaremos escribir lo que antes mandábamos escribir. Ahora lo mandamos escribir exactamente igual. Solo que aquí es PW. La forma que tenemos de escribir, como veis, es igual tanto si el destino va a ser una cadena de caracteres como si el destino va a ser un fichero. Lo único que varía son los flujos a crear, porque lo que es en sí la escritura es igual. Aquí estamos escribiendo finalmente sobre un printwriter, aquí estamos escribiendo finalmente sobre un printwriter. ¿De acuerdo? La forma de escribir, lo que nosotros mandamos escribir, es igual aquí que aquí. Exactamente igual. ¿De acuerdo? Una vez escrito todo, lo que tendremos que hacer será, por aquí se cierran nuestros stream writer y aquí tendríamos que devolver la cadena correspondiente. Bien. Pues vamos a ver. Sí. Fuera de este, vosotros tenéis en cuenta que vuestro stream writer lo habéis definido dentro de este try asociado a recursos. ¿De acuerdo? Fuera de este bucle, de este bloque de código, no vais a tener acceso a la variable streamWriter. ¿Qué es lo que podemos hacer? Creo el streamWriter
Y ahora aquí hago que mi variable StreamWriter2 sea igual a StreamWriter. ¿De acuerdo? Lo que he conseguido es que esta variable que está fuera del bloque de código try-catch tenga el mismo valor y apunte al mismo sitio que mi StreamWriter. Lo que consigo es que automáticamente mi bloque try vinculado a recursos me cierre automáticamente en StreamWriter, pero yo puedo seguir accediendo a ese mismo objeto a través de la variable StreamWriter2. Porque la definición de esa variable no está dentro del bloque try, del bloque try vinculado a recursos. Y ahora, para obtener el string, lo único que tenemos que hacer es invocar al método toString. Este me devuelve el string que está formado por todo lo que nosotros hemos mandado escribir. Y esto es lo que nosotros vamos a poder ver. ¿De acuerdo? En principio, aquí nosotros no podemos invocar a la StreamWriter toString. ¿Por qué? Porque esta variable la hemos definido aquí. ¿Vale? ¿Por qué no hacemos aquí SW2 igual a SW? En lugar de aquí, hacerlo aquí. Eso da igual. Eso daría igual. Pone aquí que el StreamWriter2 sea igual a mi StreamWriter. Ponerlo aquí. O esa línea de código. Ponerla aquí, al fin y al cabo lo mismo. Pero tú al final lo que consigues es, ya sea arriba, abajo, una posición intermedia, dentro de ese bloque de código, es que esta variable esté apuntando al mismo objeto que esto. ¿De acuerdo? Y ahora, desde aquí, devolvemos la cadena de caracteres que me devuelve, que me genera ese StreamWriter. ¿Vale? Si ahora, desde main, a través de nuestro objeto textString, le decimos crea el string, este lo que va a hacer es verme un string. Si nosotros ahora por pantalla mostramos ese string, system out stringline, mostramos ese string, veremos qué string me ha generado la escritura que yo he hecho. ¿De acuerdo? Bien. Ahora mi programa lo que hará será crearme el fichero que se llamará texto.txt, donde me escribe lo que habíamos puesto, y me un string en donde nosotros estamos escribiendo lo mismo. ¿Vale? Si mandamos ejecutar, veis que lo que me escribe en pantalla, esto lo muestra en pantalla como consecuencia de que en main estoy diciendo que me muestre en pantalla el string. Y esto que me muestra en pantalla, si os fijáis, es lo mismo que el ficherito que me ha generado. ¿De acuerdo? Luego, entonces, queda claro, y quiero que os deis cuenta, que utilizando flujos, nosotros independizamos la forma de escribir con respecto al destino que estamos
creando. ¿De acuerdo? Y únicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar la clase correspondiente al destino que andamos buscando. Teniendo en cuenta que utilizaremos buffer o no utilizamos buffer en función de que el destino esté fuera de la memoria del ordenador o no. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna duda en cuanto a las escrituras? Bien. Pues vamos a pasar a las lecturas. Lecturas de ficheros de texto. Donde antes teníamos writer, ahora vamos a tener reader. El reader sería la clase genérica que me va a permitir leer cualquier flujo de texto. Si antes con writer nosotros decidíamos dónde íbamos a escribir, con reader tendremos que decidir de dónde vamos a leer. Y tendremos especializaciones de reader de acuerdo a los distintos orígenes de nuestros datos. Tendremos un file reader, string reader, char array reader. Si el origen de los datos es un fichero, el origen de los datos es un string o el origen de los datos es un array de caracteres. Cuando nosotros nos creamos un file reader, lo que le tenemos que decir es dónde está el fichero. Se lo suministraremos o se lo indicaremos a través de un file, exactamente igual que con el file writer. Cuando nosotros nos creamos un string reader, le tendremos que decir cuál es el string del que queremos leer los caracteres. Cuando nos creamos un char array reader, le tendremos que decir cuál es el array de caracteres del que queremos leer los caracteres. ¿De acuerdo? Una vez que hemos determinado el origen de los datos, lo que tendremos que hacer ahora es definir el flujo que nos va a permitir la lectura. Estamos leyendo caracteres. Un reader y un char array reader, string reader o file reader, lo único que me va a permitir es leer un carácter, solamente un carácter. Si mi fichero tiene 2 gigas de caracteres, tendremos que hacer 2 gigas de lecturas. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Si estamos leyendo texto, lo normal es que leamos líneas de texto. ¿De acuerdo? Un fichero de texto, muchas líneas. Y lo normal es que leamos línea a línea. ¿De acuerdo? Eso, quien lo hace es un buffered reader. El concepto de buffered reader es similar al buffered writer. Gana rendimiento. ¿De acuerdo? Solo que buffered reader, que también es un reader, además de permitirme leer carácter a carácter, tiene métodos que me permiten leer línea a línea. ¿De acuerdo? Por tanto, en la lectura de ficheros de texto o en la lectura de cualquier origen de texto, sí tenemos que crear buffered reader, porque es el que nos va a permitir leer línea a línea. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es, hemos creado un fichero, hemos creado un string. Vale, pues vamos a leer el fichero. Public void leer. Si cuando creábamos el fichero le pasábamos un string con el nombre del fichero, en la lectura vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasarle un string con el nombre del fichero. Si queremos leer y queremos leer un fichero, el flujo que tenemos que crear es un string reader. Si creamos el string reader, estamos creando un flujo que me exigen cerrar. Los reader, exactamente igual que sucedía con los writer, también son closeables. Y por tanto,
la estructura try vinculada a recursos me sirve tanto para crear los flujos como para automáticamente cerrarlos. ¿De acuerdo? Pues entonces, haremos el try vinculado a recursos, en el que crearemos los recursos y los procesaremos. A ver, hombre, que yo creo que ya tenemos una edad y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No tiene que venir nadie a decirme que hay cosas que en clase pues no se hacen. Bien. Origen. Tenemos que crear un file reader. Como parámetro, lo que tenemos que decir es qué fichero es el que queremos leer. ¿Cómo le indicamos qué fichero es el que queremos leer? A través de un objeto file. Un file no es un recurso, yo no lo tengo que cerrar. ¿De acuerdo? Un file simplemente me sirve como de puntero. Crea el fichero que tiene que estar aquí. Vale. Pues previo al try, nos crearemos nuestro objeto file. Al que como parámetro lo que le pasamos es el nombre del fichero. Pero ya que tenemos ese objeto file, es ese objeto file el que me permite especificar qué fichero es el que queremos leer. Y aquí, FileReader propaga excepciones que me dice, ¿qué quieres hacer con ellas? ¿Un catch o propagarlas? Vale, pues las propagamos. Y ahora me dice, pues se propaga una excepción que es File Not Found Exception. Porque es lo mismo. Yo mando leer un fichero y ese fichero no existe. No puedo leerlo. Por lo tanto, me lo notifica propagando la excepción File Not Found Exception. Aún así, sigue propagando excepción. Seguimos añadiendo la excepción a la firma del método. IOException. Vale. File Not Found Exception es una especialización de IOException. Si nosotros tenemos que propagar de todas IOException, esa excepción englobará IOException y engloba también la File Not Found Exception. ¿De acuerdo? Diagrama de derivación, IOException, subclase, File Not Found Exception. Este método, el constructor, me propaga tanto File Not Found Exception como IOException. Nosotros propagamos IOException que englobaría las dos. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, el origen de los datos. Fuera de memoria, pero además nosotros necesitamos sí o sí, independientemente de dónde esté el origen de los datos, crear un buffer reader. Y lo necesitamos con el propósito de utilizar los métodos readline del buffer reader para leer líneas de texto. ¿Vale? Bien. Pues nos crearemos un buffer reader. Buffer reader igual a new buffer reader de nuestro file reader. Ya tenemos los flujos creados. Fijaros que cuando estamos leyendo no hay más jerarquías de strings. Está el que marca el origen y el qué es lo que se va a utilizar para leer. ¿De acuerdo? Vale. Buffer reader es un reader, por tanto, tiene método para leer carácter a carácter. Pero un buffer reader también tiene método para leer una línea. Mandamos leer una línea y él lo que me devuelve es un string. Un string conteniendo la línea. Vale, pero una vez leída, ¿qué hacemos a continuación? Porque un fichero puede tener 1000, 2000,
5 o 400.000 líneas. Bien. Cuando nosotros invocamos a readline, si ha conseguido leer la línea, me devuelve el string correspondiente. Si nosotros invocamos a readline y ya no hay más líneas que leer, me devuelve null. Por lo tanto, si queremos leer todo el fichero, lo que tendremos que hacer será meternos en un bucle que se repetirá mientras lo que me devuelve el método readline sea distinto de null. En el momento en que el método readline me devuelva null, quiere decir que ya hemos procesado todas las líneas y no hay más que leer. Por tanto, habremos leído todo el contenido del fichero. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, así es como leeremos. Mandamos leer la primera y ahora nos metemos en un bucle donde decimos mientras línea sea distinto de null y aquí haremos con línea lo que tengamos que hacer. Con ese string haremos lo que tengamos que hacer. Y una vez procesada esa línea, tendremos que leer la siguiente línea. Volvemos a hacer línea igual a bufferreader readline. Y el bucle. ¿De acuerdo? No sabemos cuántas líneas hay. No nos importa. Lo único que haremos es meternos en un bucle que se repetirá mientras haya líneas. Cuando la línea sea igual a null, la condición ya no se cumple, fuera del bucle. Fuera del bucle, fuera del bloque try, se cierra todo automáticamente. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hacemos con las líneas? Lo que queramos. Si queréis, decimos, lo leemos y mostramos las líneas por pantalla. Vale. System.out readline. Y muestro la línea. ¿De acuerdo? Vale. Pues ya lo tenemos. Leemos el fichero, nombre de fichero. Vale. Pues vamos al método main, programamos que invoque a este método y comprobamos si nos funciona o no nos funciona. ¿Vale? En main creamos el fichero. Si queréis, puesto que ya hemos probado lo de crear el string, estas dos líneas correspondientes a la creación del string y a mostrar el string en pantalla, lo comentamos. ¿De acuerdo? Y ahora, a través de nuestro objeto xstring, mandamos leer el fichero texto.txt. En lugar de volver a pasarle como parámetro el literal, como lo estamos utilizando varias veces, lo definimos en una variable y lo que pasamos aquí es esa variable. Y así no hay problema de equivocarnos en cuanto al nombre del fichero. ¿De acuerdo? Estamos mandando crear el fichero texto.txt, estamos mandando leer el fichero texto.txt. ¿Vale? Sabremos que nos funciona si en pantalla nos aparecen todas las líneas del fichero. Mandamos a ejecutar. Y aquí tenemos todo.
¿Tenéis alguna duda? ¿El código? No lo puedo hacer más grande. Suponed que vosotros queréis hacer el fichero y unas veces queréis hacer por cada línea una cosa y otras veces queréis hacer por cada línea otra cosa completamente distinta. ¿De acuerdo? Es decir, el tratamiento que hacéis para las líneas, eso, unas veces queréis que haga A, otras veces queréis que haga B. Vale. ¿Cómo podréis hacer eso? ¿Cómo podréis hacer vosotros que este método leer fichero unas veces aquí me haga una cosa, otras veces me haga otra cosa completamente distinta? Pero si tú pones aquí un switch o un if, tú sigues haciendo lo que tú has programado ahí. Imagínate que tú quieres hacer, ahora yo quiero invocar al método leer fichero y quiero procesar que por cada línea me haga, y luego se me ocurre, no, ahora quiero hacer que me haga otra cosa completamente distinta. Pero yo no quiero modificar este método. ¿Qué harías? A ver, lo sabéis hacer porque lo habéis hecho. Y lo habéis hecho en la asignatura de programación de aplicaciones. Y lo habéis hecho con Android. Vosotros en Android estabais programando un botón y decíais unas veces cuando me puse el botón quiero hacer A y otras veces cuando me puse el botón quiero hacer B. El botón era el mismo, la clase era la misma. ¿No? Pues aquí es lo mismo. El método es el mismo. Leer fichero. Pero yo unas veces quiero hacer A y otras veces quiero hacer B. ¿Qué podéis hacer? Mejor dicho, ¿qué es lo que hacéis en Android? Con los botones. Hola. ¿Qué hacéis en Android con los botones? ¿Qué le pasabais al método onClick del botón? Lo que le pasabais era un determinado interface, ¿no? De forma que cuando se pulsaba el botón se ejecutaba el método de ese interface. Pues aquí exactamente igual. Vosotros, si queréis leer cualquier fichero de texto e indicar en cualquier momento qué es lo que se tiene que hacer por cada línea que se lea en el método, además de pasarle el nombre del fichero, lo que le vais a poder pasar es un interface que dicte qué es lo que hay que hacer por cada línea del fichero. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo sería? Pues vosotros tenéis que definir
un interface. Creáis una clase que llamáis, por ejemplo, línea consumer. Y eso es un interface. ¿Y este interface qué tiene? Un método, le llamáis método apply, que recibe como parámetro un string. Y este método me va a devolver a mí lo que me pasa es la acción que yo voy a realizar a través de, de una línea. Que llamamos línea consumo. Vale. Pues a mi método leer fichero, yo lo que le puedo pasar como parámetro es precisamente ese interface. Y por cada línea invoco al método, pasándole la línea. ¿De acuerdo? Es decir, yo invoco al método y le digo, me vas a leer este fichero. Y por cada línea vas a realizar esta acción. Y esa acción se la suministro a través de un objeto que implemente el interface línea consumer. Y con este método podemos leer cualquier fichero, indicando qué es lo que se tiene que ejecutar por cada línea. ¿De acuerdo? Sin más que hacer, esto. Vale. En main, invocamos, le pasamos el nombre del fichero. Ya lo que le tenemos que pasar es un objeto que implemente el interface línea consumer, que sea el que diga qué es lo que se tiene que ejecutar por cada línea. ¿De acuerdo? Y ese objeto, ¿cómo se lo pasamos? El año pasado ya lo vimos. Puede hacer de tres formas, si queréis. Uno, yo me creo una clase que llamo imprimir línea. Mi clase imprimir línea es pues quien tiene que implementar línea consumo. El interface que yo defino. Si implementa ese interface, sí o sí, tiene que tener ese método, que es el que yo he definido. Y aquí recibo como parámetro la línea. ¿Y qué es lo que quiero hacer con la línea? Aquí digo qué es lo que quiero hacer con la línea. System.out inline muestra en pantalla la línea. De forma que yo ya tengo definida esta clase y digo, yo quiero leer el fichero texto.txt y por cada línea lo que quiero es, y le paso un objeto imprimir línea. ¿Qué es lo que hace este leer fichero? Por cada línea que lee, invoca al método apply de ese objeto.
y por tanto estaría imprimiendo la línea. Vamos a ver. Mandamos a ejecutar. Y aquí tenéis el resultado, lo mismo. Decís, vale. Y ahora decís, yo quiero imprimir ahora las líneas, pero en mayúscula. Defino otra clase, imprimir mayúsculas. Esta clase imprimir mayúsculas también va a implementar línea consumer. Esa clase, esto que implementa el interface, sí o sí, tiene que incluir método apply. Y vosotros aquí decís, vale, lo que voy a hacer es un system out inline y lo que muestro es línea, pero convertido en mayúscula. Yo no varío la forma en la que leo el fichero. Eso es invariante. Lo que varío es qué es lo que se tiene que ejecutar por cada línea. ¿De acuerdo? Ahora, en main, decimos, no, ahora lo que le paso es un objeto imprimir mayúsculas. Vamos a ejecutar. Y lo que me muestra en pantalla es las líneas que ha leído, pero convertidas a mayúsculas. ¿De acuerdo? Como veis, la forma en la que nosotros leemos siempre es igual, eso no cambia. Lo que podrá variar es el tratamiento que hacemos nosotros con respecto a la línea. ¿De acuerdo? Pero siempre la lectura de los ficheros de texto se hace exactamente igual. ¿De acuerdo? Y ahora sois capaces de definir acciones a realizar por las líneas, por cada línea. Esto que nosotros estamos programando a través de estas clases, ya vimos el año pasado que lo mismo podéis hacer a través de clases locales, clases inner locales. Y podéis decir, vale, yo lo que puedo hacer aquí es me creo un new de línea consumer y aquí lo que le digo es el system out print line. Y aquí digo línea. Y aquí me estoy creando una clase anónima. ¿De acuerdo? Me estoy creando una clase que no sé cómo se llama esa clase. Lo que sí sé es que esa clase implementa el interface línea consumer. Y esto es lo que hace. Mostrar en pantalla línea. ¿De acuerdo? Imagináis que hacéis esta clase, va a tener un atributo pivate número línea igual a 0, número línea va a ser un entero, y ahora lo que mando a imprimir es línea espacio más
número, línea, más los puntos, espacio, más línea. Y una vez hecho eso, ahora incremento número de línea. Estoy haciendo otra acción. Ya no estoy definiendo una clase regular, sino que estoy definiendo es una inner class anónima. Si ahora ejecutamos, ¿qué tenemos? Línea 0, tal, línea 1, tal, línea 2, tal, línea 3, tal, línea 4, lo que sea. La lectura se hace igual. Lo que varía es qué ejecutar. Y de la misma forma que nosotros utilizábamos clases locales anónimas, también podemos utilizar expresiones lambda. ¿Podemos utilizarla? Sí. ¿Por qué? Porque el interface tiene un único método. Si tiene un único método, lo podemos representar a través de una expresión lambda. ¿Vale? Podríamos hacer esto es string, leer fichero, el fichero se llama filename y ahora yo te paso una expresión lambda en donde tengo un parámetro que llamo línea y con el parámetro lo que hago es un system.out.inline línea uppercase. Estamos mostrando las líneas con línea 1 tal, línea 2 tal, línea 3 tal. Una vez hecho eso, ahora volvemos a leer el fichero y este es la implementación de lo que estamos haciendo. Y esa implementación la estamos definiendo a través de una expresión lambda. En las expresiones lambda, si los parámetros, solamente hay un parámetro, podemos omitir incluso los paréntesis. Los tipos de datos me da igual, porque les sé. Lo sabe el compilador, no lo sé yo, lo sabe el compilador. ¿De acuerdo? El método, línea consumer, un método, un único parámetro, este parámetro es un string. Y nosotros lo que le estamos diciendo es que ese parámetro lo voy a llamar yo con el nombre línea. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Imprimir en pantalla la línea convertida a mayúsculas. Si nos vamos a ejecutar, aquí lo tenemos. Donde la acción a realizar lo hemos indicado a través de una expresión lambda. ¿Vale? Lo que quiero que veáis es que las estructuras para leer, y nos dará igual ahora leer ficheros de texto o leer cualquier otro tipo de ficheros, ficheros binarios, siempre se hace igual. Lo único que va a variar al final es qué acciones las que vamos a realizar por cada línea que leamos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que vosotros vais a poder definir un método que os lea un fichero y a través de un parámetro le vais a decir qué acción es la que vais a realizar por cada línea. Si vosotros tenéis que leer 50 ficheros de texto, vais a poder utilizar siempre el mismo método para leer cualquiera de esos 50 ficheros.
Lo único que variará será el nombre del fichero a leer y la acción a realizar por cada uno. Todo lo demás es exactamente igual. ¿De acuerdo? Bien. Y siguiendo con las expresiones lambda, pues si os acordáis, podéis hacer lo mismo de esta forma. Yo te invoco a leer fichero, te digo cuál es el nombre del fichero y ahora te paso la referencia de un método que tiene que tener la misma firma que el método del interface. Yo te estoy pasando la referencia del método printLine del objeto system.out. Este método printLine tiene una versión de método que recibe como parámetro un string. Por lo tanto, estará invocando a esa versión. ¿Y qué es lo que estará haciendo? Mostrar en pantalla cada una de las líneas. Pero fijaros de qué forma más simple lo estamos haciendo. Si vosotros ejecutáis esto, tenéis un tipo de acción que me enumera las líneas. Otro tipo de acción que me convierte las líneas a mayúsculas y las imprime. Y lo hemos indicado a través de una clase anónima. Otro tipo de acción que me muestra las líneas. Y lo hemos indicado a través de una expresión lambda que en sí es la referencia del método. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Fijaros que lo que se vio el año pasado también nos va a valer para esto, porque aquello que se vio es Java. Y era propio de Java, no era propio de Android, era propio de Java. ¿De acuerdo? Y con esto y con Java seguimos ahora. Por tanto, todo lo que se vio entonces, todo es aplicable ahora. Y no es que sea aplicable ahora para esta asignatura, es que esto de las expresiones lambda va a ser aplicable para todo lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es esta asignatura y el resto. ¿De acuerdo? Porque por ahí van los tiros. ¿De acuerdo? Bueno, con ficheros, lectura de ficheros. ¿Queda claro cómo se lee ficheros de texto? Vale. Iba a proponeros hacer ya una práctica, pero los enunciados de esta práctica exigen que veamos ahora el tratamiento de ficheros binarios. Entonces, vamos a empezar a ver ficheros binarios. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto la distinción entre fichero de texto y fichero binario. ¿De acuerdo? Que eso dependía del sistema operativo y cuando nosotros escribimos en un fichero de texto, no
lo que mandamos escribir es realmente lo que se escribe y no lo que leemos es realmente lo que hay escrito en el fichero. ¿De acuerdo? Mientras que con el binario, sí. Sí hay paridad entre lo que mandamos escribir y lo que realmente se escribe, y sí hay paridad entre lo que mandamos leer y lo que estaba escrito en el fichero. Vale. Entonces, vamos a hacer la misma distinción. Operaciones de escritura para generar flujos binarios y posteriormente veremos operaciones de escritura. ¿Vale? Bien. La estructura en cuanto a jerarquía de clases es igual. Tendremos una superclase que va a representar un flujo binario. Si con los flujos de texto la superclase para crearlos era Writer, para crear un flujo binario lo que tenemos es un output string. ¿De acuerdo? Esto lo que sabe escribir es un byte. ¿De acuerdo? Vale. Tendremos especializaciones de output string en función de dónde queremos escribir. Y así tenemos file output string cuando el destino es un fichero y tendremos byte array output string cuando el destino va a ser un array de bytes. Por lo que es lo mismo, yo voy a escribir bytes y los voy a escribir o bien sobre un fichero o bien los voy a escribir sobre un array de bytes. ¿De acuerdo? Si os fijáis, hay paralelismo con respecto a writer. Yo escribo file writer sobre un fichero, yo escribo sobre un array de caracteres, char array. Ahora, yo escribo bytes sobre un fichero, file output string, o escribo sobre un array de bytes, byte array output string. El nombre de las clases incluso es equivalente. ¿De acuerdo? Vale. Si yo escribo sobre un fichero, resulta que el problema es el mismo que había con respecto a ficheros de texto. Me da igual escribir sobre un fichero de texto un carácter que escribir sobre un fichero de texto un byte. ¿De acuerdo? Para ganar rendimiento, buffered output string. Otra especialización de output string, que me mete un buffer. ¿De acuerdo? Si el destino de lo que yo voy a escribir es un byte array, que está en memoria, no voy a crearme un buffer output string respecto a un byte array output string, porque meto complejidad. No gano rendimiento, todo lo contrario. Lleno un buffer para, una vez lleno, que ese buffer se vacíe sobre memoria y vuelvo otra vez a escribir sobre un buffer, cuando directamente obtengo el mismo resultado si escribo directamente en memoria. ¿De acuerdo? Vale. Buffer output string sabe escribir un byte. Pero nosotros no escribiremos bytes. Lo que mandaremos escribir será tipos fundamentales de datos. Yo mando escribir un entero, yo mando escribir un long, yo mando escribir un double y, por tanto, me tendré que crear un data output string. Este tendrá métodos a los que yo le puedo pasar un entero. Si yo le paso un entero, él lo que escribe en el flujo subyacente serán cada uno de los bytes de que se compone ese entero. Un entero en Java está formado por 4 bytes. Bueno, pues escribiría cada uno de esos 4 bytes. O yo puedo mandar escribir un long. Un long está formado por 8 bytes. Vale, pues escribe cada uno de esos 8 bytes. ¿De acuerdo? Si yo lo que quiero escribir son objetos Java, lo que tendré que utilizar realmente para escribir será un Object Output String. Este Object Output String posee métodos a través de los que yo puedo escribir tipos fundamentales de datos y yo le puedo pasar a su vez cualquier objeto Java. Y ese objeto Java lo escribe. Lo escribe en el flujo subyacente, es decir,
convierte el objeto Java a un flujo de bytes y escribe ese flujo de bytes. Pues escribe sobre el flujo subyacente. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un print string. Un print string también tiene métodos print y printline, los mismos que hemos visto con printwriter, para escribir en un flujo binario cadenas de caracteres, enteros, lo que sea. Siempre cadenas de caracteres. Pero en bytes. ¿De acuerdo? Luego, en función de qué es lo que nosotros vamos a escribir, qué datos vamos a escribir, tendremos que utilizar una especialización concreta. Tipos fundamentales de datos, data output string. Objetos Java, object output string. Si queremos escribir string, sin más, print string. El objeto, cuando vosotros hacéis un system.out, para imprimir en pantalla, system.out.println, ese objeto system.out, ese objeto es un objeto print string. ¿De acuerdo? Luego, si vosotros estáis acostumbrados a hacer system.out.print o println, esos print o println os escriben texto en un flujo binario que está vinculado a la consola del sistema. ¿De acuerdo? A la salida estándar del proceso. Bueno, pues si vosotros queréis hacer lo mismo, pero escribiendo sobre un fichero, tenéis que crearos un print string a partir de un buffer string que a su vez habéis creado a partir de un file output string. Un output string es closeable. Me exigen que si yo creo cualquier flujo binario, ya sea file output string, byte array, buffer, data, object o print string, obligatoriamente tengo que cerrarlos. ¿Qué quiere decir? Que seguiré utilizando la construcción try vinculado a recursos para la creación de esos flujos y que automáticamente cierre esos flujos. ¿De acuerdo? Vale. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a crear, si antes en nuestro programa habíamos creado una clase TextString a través de la que hacíamos operaciones con ficheros de texto, ahora vamos a crearnos otra clase que vamos a llamar BinaryString, cuyos métodos lo que va a hacer es hacer operaciones con ficheros binarios. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a ver. Vamos a crearnos esa clase BinaryString. Creamos una nueva clase BinaryString. Y ahora vamos a definir un método que nos cree un fichero en donde se escriban los 100 primeros números, del 0 al 99. Estamos escribiendo números, datos binarios. Queremos escribir datos binarios. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos a definir el método public void crear binario 0 a 100. Perdón, 0 a 99. Vale. Y vamos a crear un fichero. Bueno, pues ya le vamos a pasar a este método un parámetro que represente el nombre del fichero. ¿Vale? Y ahora, decimos, lo que queremos escribir son números, datos binarios.
Si queremos escribir datos binarios en un fichero, lo que tenemos que utilizar es como destino un file output string. Binario para escritura. Nos dicen que eso es un flujo y que por tanto es closeable. Por lo tanto, a través de un bloque try vinculado a recursos, nos crearemos nuestro file output string. File output string. Igual a new file output string. El constructor espera que le diga cuál es el fichero que tengo que crear. Y ese fichero, ¿cómo se lo indico? A través de un file. Igual. Vale. Antes del bloque try, lo que defino es mi objeto file. Mi file, importo la clase y le paso como parámetro el string file. Me creo el objeto file que representa, que me apunta cuál va a ser el fichero que yo tengo que crear y cuando creo mi file output string le paso como parámetro ese file. Lo mismo, se va a producir IOException. ¿Qué hacemos? ¿Un catch o excepción? Vale, excepción. Se puede propagar excepción, find not found exception. Se puede disparar excepción, IOException. Como la IOException es superclase de find not found exception, directamente podemos propagar IOException, que cubriría las dos. ¿Vale? Bueno. Mediante este objeto FOS, yo lo único que puedo hacer es escribir bytes. ¿De acuerdo? Y cada byte lo escribe. Tengo que ganar rendimiento. ¿Cómo? Metiendo un buffer. Pues buffer. ¿Buffer qué? El fichero es binario. Output string. Buffer output string. Es igual a new buffer output string. ¿El subyacente quién es? El file output string. Siguiente, ¿qué es lo que voy a utilizar yo realmente para escribir? ¿Qué aquí va a escribir? 100 números, 100 enteros. Por tanto, 100, los datos que escribo son tipos fundamentales de datos. Si lo que escribo son tipos fundamentales de datos, data output string. Tengo que crear data output string. Data output string. Igual a new data output string. El subyacente el buffer output string. La estructura de los flujos, como veis, casi igual que flujos de texto para ficheros. ¿De acuerdo? Destino, funcionalidad y qué es lo que utilizo realmente para escribir. Ahora, este objeto data output string tiene el método write a través del que yo le paso como parámetro un entero. Ese entero lo que representa es el byte a escribir. ¿De acuerdo? Y luego añade otra serie de métodos que son propios de los tipos fundamentales de datos. Y este es el heredado de output string. Y estos son los propios que añade data output string, que son write in para escribir un entero. Este entero representa un entero. Este entero representa un byte. Write long, write boolean, write byte, lo presento a través de un byte. Write char,
y lo represento a través de un entero, un carácter, double, float, sort, etc. Tengo versiones sprite para cada uno de los tipos fundamentales de datos. ¿Vale? Si quiero escribir 100 enteros, de la forma más fácil, definimos un bucle y mandamos a escribir write como entero y con esto lo que habremos hecho será escribir un fichero binario en la que escribimos 100 enteros. ¿De acuerdo? Si un entero tiene 4 bytes, estaremos escribiendo 400 bytes. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a probarlo. El método lo tenemos definido. Nos vamos a main. De todo lo que tenemos escrito en main, nos vamos a quedar con nada. Vamos a comentarlo todo. Si queréis comentar muchas líneas con IntelliJ, vosotros lo que tenéis que hacer es, no sé si tenéis este teclado que tiene el keypad. ¿Vale? Si lo tenéis, vosotros seleccionáis y ahora, una vez seleccionado el texto, pulsáis comando y la barra de dividir del keypad. Y esto os mete en todas las líneas barra barra. Esto si estáis comentando código Java. Si estáis comentando XML, os comenta las líneas XML. Os metería el menor, admiración, guión, guión. Y cerraría menor, menor, mayor. Os comenta las líneas que seleccionáis. ¿De acuerdo? En lugar de poner asterisco, barra, barra, asterisco, lo más fácil, selecciono y mando comentar. ¿Vale? Bueno. He comentado todo referente a texto. ¿Vale? No lo sé. ¿No? Si te lo hace, perfecto. Entonces, vamos a definir otra variable que vamos a llamar binary file, que va a ser números.data. ¿Vale? Vamos a crear un fichero que se llame números.data. ¿Vale? Y ahora nos crearemos un objeto de la clase de binary string y de ese objeto crear binario de 0 a 99. Y le pasamos como parámetro binary file. ¿Vale? Ejecutamos.
exit de 0, se ha ejecutado sin ningún tipo de error y el resultado, aquí tenéis el ficherito números.dat. Si vosotros queréis abrir este fichero en modo texto, hacéis doble clic, esto es lo que veis. ¿De acuerdo? Y esto es lo que veríais si abrís ese fichero binario en modo texto. ¿Vale? Ilegible. ¿De acuerdo? Bueno. Pues esto en cuanto a la creación de ficheros binarios, en donde lo que mandamos escribir son tipos fundamentales de datos. ¿De acuerdo? Si en lugar de escribir enteros queremos escribir otro tipo de dato, el Bright correspondiente a ese tipo de dato. ¿De acuerdo? Vale. Bien. En prácticas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sabemos crear ficheros binarios de tipos fundamentales de datos, leeremos ficheros binarios o creados a partir de tipos fundamentales de datos. Después pasaremos con ficheros binarios en donde lo que mandamos escribir son objetos y vemos a ver qué particularidades tienen. ¿De acuerdo? Vale. ¿Os ha funcionado? Lo más importante, lo hemos entendido, porque lo importante es entenderlo. ¿Hemos entendido todo? Vale. Pues lo dejamos aquí y seguimos por la tarde.